Bueno, esto en realidad va en consonancia con las políticas que tiene no solamente el Partido Peruanos por el Cambio, sino nuestro gobierno, el gobierno de todos los peruanos. Esto, al margen de ser un golpe, yo creo que sigue dañando la reserva moral que debería haber en el Perú, pero que se ha perdido. Hemos visto aquí casos de corrupción que obviamente en este momento han quedado tan pequeños comparados a lo que acontece ahora. No estamos hablando de repente de un proceso judicial, incluso hasta con sentencia que se le haya practicado a un gobierno regional, a un presidente regional, a un alcalde. No, estas ya son ligas mayores, como decimos, y en verdad en corrupción. O sea, es algo no solamente linda con el escándalo, sino tiene que ver también con la estructura del Estado y tiene mucho que ver, sobre todo, a nivel de Congreso, con esa recuperación de imagen que nosotros queremos lograr. Esta es la gran oportunidad del Congreso. La gran oportunidad en que, si bien es cierto, en la gestión anterior había una comisión enfocada al mismo tema y no logró resultados por obvios motivos, ok. Pero ahora partamos de ahora. Partamos que esta comisión que se inicia el día de ayer puede iniciar con pie derecho. Si la votación fue por mayoría, correcto. Hay que respetar la democracia. Muy bien. Y más allá de cualquier eventual cuestionamiento, porque en el caso de su presidente, que fue cuestionado, pero me acabo de enterar que su proceso fue sobreseído, o sea, ya fue archivado, no hay mayor objeción en ese sentido. A ver, congresista Salazar, lo que acaba de decir la congresista es muy importante. Si tenemos un Congreso fuerte, por lo menos en el ámbito político donde se va a discutir este asunto, estos individuos, estos mafiosos, esta organización criminal, va a saber perfectamente que ya está notificada, que acá no va a haber chancada de manos en el lado político, porque ya hay una fuerza, digamos, de ética y moral del Congreso, de decir, señores, esto no pasa. Ustedes, como usted dijo, si alguien tiene que caer y es del más alto nivel, de cuello y corbata va a tener que ir tras la reja, pues lamentablemente así es. Cosas tangibles. Así es. Tiene que haberse, cosas que veamos, porque eso es lo que la ciudadanía pide, que tanto la Fiscalía como el Congreso de la República, yo creo que tienen que trabajar, porque es importante que el Congreso también lo haga. Porque el Congreso no se le puede conculcar las funciones de fiscalización que tiene. Y la función de fiscalización se traduce en este tipo de comisiones de investigadoras. La Fiscalía obviamente tiene la parte más importante, que es el tema penal, las responsabilidades penales que cada una de las personas que estén comprometidas. Pero el trabajo creo que tiene que ser de la mano. Aquí hay que buscar lo mejor para el país, que se sepa la verdad, porque si no se sabe completa la verdad y después mañana más tarde sale poco a poco y se va conociendo, entonces todos quedaríamos mal como Estado. Los que estamos ejerciendo función pública y obviamente los que han tenido muchas responsabilidades en estos temas. Entonces yo creo que esto es muy importante, de que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, también las procuradurías, que ya el día de ayer ya se aprobó vía decreto legislativo todas sus funciones. Creo que les toca un caso donde se va a poner en prueba de fuego cuál es su temple. O sea, lo que usted está señalando, más allá de que en el procedimiento pueda existir alguna que otra diferencia, porque eso es normal en democracia, pero lo que usted está hablando es de una unidad corporativa de todo el Estado. Así es. ¿Cierto? Y de la sociedad. O sea, la unión del Estado y la sociedad para atacar este tema. ¿Cierto, congresista? Tiene que ser así, esta tiene que ser una tarea conjunta y una tarea en verdad que necesita bastante fortaleza, porque estas son mafias, o sea, no estamos hablando de una persona que es corrompido o que es corrupto, son mafias muy grandes que operan a nivel internacional. Hay que advertir que esta empresa, dentro de la estructura orgánica de la empresa, tenía un departamento que inclusive se encargó de comprar un banco, una sucursal, para poder traficar la plata y sacarla y no hacer el trasiego. Así es. Y creo también que tiene mucho que ver, eso, y yo lo dije, la gran oportunidad que tiene el Congreso y los congresistas, nosotros. Vamos a demostrar que no estamos, yo lo dije, la gran oportunidad que tiene el Congreso y los congresistas, nosotros. Vamos a demostrar que no estamos reelegidos y reelegidos
para cuidar los intereses de alguien o para cuidar los intereses de algunos. Nosotros estamos en el Congreso para cuidar los intereses de la nación y para lograr bienestar de todos los peruanos, así de fácil y así de concreto. Correcto. Ahora, creo que hoy tenemos esa gran oportunidad. Congresista, ha surgido a raíz de esto, y digamos, voy a entrar más al tema en que le afecta al ciudadano, ¿no? Al ciudadano le afecta en el aspecto de la moral. La gente dice, no, ¿cómo es posible que en el Perú suceda estas cosas? Bueno, bien, no hemos aprendido la lección, dicen algunos. Bien, pero resulta que acaba de surgir una ya iniciativa. Mi punto de vista es un poco tardía, pero bueno, la iniciativa está ahí, que seguramente usted la compartirá, de derogar esta norma que permite que en los recibos de luz todos nosotros le estemos pagando por adelantado a la empresa Odebrecht, ¿no es cierto?, el operador del gasoducto, que va a construir el gasoducto, una cantidad determinada, que acabo de chequear mi recibo, he pagado creo que el mes pasado como 7 soles, algo así. Entonces, todos los ciudadanos, usted también paga, todos estamos pagando. Todos pagan. Y ahora, ¿eso se debe derogar, sí o no? Bueno, yo creo que si una empresa que viene, invierte en el Perú, pero para que le den la buena pro en toda esta cantidad de obras que han venido haciendo ellos, han tenido que estar coimeando a funcionarios de diferentes niveles para poder lograr que la buena pro se la entreguen, entonces está partiendo de algo que es negativo, está partiendo de delitos que se han cometido. Yo iría, créanme, por el lado más duro. Yo creo que todos estos contratos que se han hecho deben ser revisados y tiene que tomarse una decisión. ¿Quién revisaría? ¿Congreso? Tiene que buscar, hay que ver la organización del Estado y quién tendría. El Congreso ve la parte política. Ya sé, pero también hacen control político, pero también fiscalización. También tiene fiscalización, a ello voy. Entonces, también podría ser el Congreso de la República, o tendría que ser una decisión que tenga que tomar el Poder Ejecutivo, pero tomarla. No estar pensando en la empresa, de que se invirtió, que no sé cuántos, como ya se ha venido diciendo. Yo creo... Ya el hecho, concreto, congresista, la denuncia ya no es una suspicacia. No es una suspicacia. No, ya es una denuncia concreta, ¿no? O sea, además viene los Estamos montos. hablando de delitos flagrantes. Y hay aparentemente... No se va a comprobar. Exacto. Son delitos flagrantes. Lo que dice que congresista es real, congresista. Claro que sí. Más que evidentes. Así es, y creo que amerita un análisis que no parte en verdad, estamos segmentando, me parece, los espacios de manera que si nos compete o no nos compete a todos. Sería muy bueno que el Ejecutivo hiciera una propuesta acerca de este sobrecosto que se está pagando en cada recibo de luz, y es por años, me parece que es 30 o 50 años, 30 años. Sí. Entonces, y después elevar la propuesta a nivel de Congreso, en la comisión pertinente, y nosotros hablamos de normas, hablamos de leyes, derogamos de leyes o simplemente anulamos la norma, ¿no? O sea, nosotros tenemos la oportunidad y esa capacidad. O si compete al Ejecutivo, pues igual, ¿no? Ok, ahora... no sé si el Ejecutivo y el Legislativo se pondrán de acuerdo respecto Nos tenemos que poner de acuerdo. Se habría que aplicar, ¿no? Porque en algún momento de la historia tenemos que ponernos de acuerdo. Así es. Porque este caso, si nosotros lo pasamos por agua caliente, cuidado que después puede reventar en la cara, ¿no? Claro. Estas cosas son muy delicadas y creo que el Estado tiene que ponerse en buen recaudo. Usted antepuso algo importante en su introducción, es la moral pública. La moral pública. Aquí se ha afectado la moral pública. Y la ciudadanía, uno se sube a un taxi y lo que primero que conversa es se va a un sitio, a un punto, y el tema de conversación es Odebrecht. Exacto. Y entonces, este es un caso donde todos los ojos ciudadanos, fiscalizadores, están mirando. Entonces, obviamente, tiene que haber una respuesta contundente del Estado. Ahora, ¿usted cree, y la pregunta para ambos, la contestación, que es 29 millones de dólares sobre unas inversiones por encima de los 14.000 millones de dólares, da la impresión que esa fuera la caja chica, ¿no? O sea, no da ni... Jorge Castillo lo dijo ayer, ¿no? Dice, el congresista profesor dijo, no creo que esa sea todo el monto, sino que hay más
digamos, debajo de la mesa, escondido, qué sé yo, hay mucho más dinero. ¿Cree usted eso? Sí, yo también creo. La cantidad de inversión que ha habido de presupuesto público para poder otorgarle en los tres últimos gobiernos. Los tres últimos gobiernos. Sí, sí. Entonces, es una suma, pues, muy muy grande. Y pensar que 29 millones solamente estos son, yo no creo, yo pienso que esto es mucho más, ¿no? Mucho más, y se va a ir descubriendo. Pero lo importante es que lo importante es que hay que levantar la alfombra, no esperar que otros vengan y coloquen una nueva encima, sino hay que levantar, sacar las alfombras y que se seca la verdad. Sería histórico para el Perú que levantemos la alfombra y encontremos verdaderamente a los bichos ahí, ¿no? Porque eso no sería importante. Pero eso va a depender de nosotros, o sea, si nosotros queremos levantar la alfombra, la vamos a levantar, y si no, pasamos por encima de ella. No, habrá que eso es fácil. ¿no? Entonces, hay una obligación moral, sí. Así como hay, ¿no es cierto? Hay una crisis moral, hay una obligación moral de levantar la alfombra. Importante también. Aquí en el Perú hemos estado discutiendo mucho de la separación de estamentos o de poderes como el legislativo y el ejecutivo. Hemos pasado por la censura de un ministro, y se ha abierto como una brecha de repente que nosotros no hubiéramos querido, porque la relación en el Congreso, y todos tenemos que reconocerla, siempre ha sido alturada, respetuosa. Hemos tratado, sí hacemos esfuerzos por levantar la imagen del Congreso y por hacer... Por la experiencia que uno tiene como periodista, congresista, más allá de la censura, ¿no? Porque a veces uno también exagera demasiado. Claro, censuraron, entonces toca se viene todo abajo. De pronto es parte del ejercicio democrático, pues había que censurar la responsabilidad política y todo, ¿no? Pero más allá de eso, lo importante sería que ahora se pongan de acuerdo. A eso iba. Pienso que ha llegado el momento en que nosotros, al margen de... Porque esto, ¿qué pasa? Si nosotros vamos segmentados por un lado y por el otro, somos más débiles también frente a toda esta corrupción. Entonces, divide y vencerás, ¿no? Entonces, ahora se van a generar una serie de inconvenientes y de problemas que busquen conflictos entre el Ejecutivo, el Legislativo, porque ese es el juego político de estas personas, y ese es su juego también para salvarse de alguna manera de esta situación. Que ocurre en otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, entre dos países que tienen algunas diferencias, el vendedor de armas ponen en la agenda una tercera. Es el que mete la leña al fuego, ¿no es cierto? Por supuesto. Creo que ha llegado el momento. Nosotros tenemos que ser un Congreso fuerte, que pueda consensuar y que pueda tener la capacidad de coordinar y de llegar a acuerdos por el bien del país entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué dice? ¿Comparte, congresista? Porque finalmente si comparte esa idea, la compartirán los 130. Claro que sí. Yo creo que quién se va a negar a que necesariamente exista una idea común para poder enfrentar a este tipo de organizaciones, que cuidado, este no es el único caso. No, hay otros casos de empresas brasileñas. Sí. Hay otros casos. Ahora, usted diría también, perdone que le interrumpa, congresista, que usted sabe que Odebrecht no actuaba sola, se consorciaba, ¿no? Entonces, ayer la señora Julia Príncipe ha dicho: hay que investigar también a los consorciados, porque se supone que si tenían cuentas comunes, balances comunes y todo lo demás, en un momento dado diría: oye, ¿por qué han girado 29 millones que yo no tengo conocimiento? Y de algún lado salía... ¿No es cierto? De algún lado salió esa plata. Entonces habría que también investigar por ahí. Obviamente que sí. Por ello yo veo el problema es un problema grande de logística para la Fiscalía. Tengo entendido de que se ha aprobado recursos para que le entreguen a la Fiscalía, pero a grandes problemas, grandes organizaciones que tienen que crearse. Este es un tema que se requiere, obviamente, de fiscales, peritos, de policías, criminalística, se requiere de procuradores, y es importante lo que en los Estados Unidos se le llama el task force, o sea, la fuerza de tarea. Hay que generar una fuerza de tarea con recursos, con todos los peritos que contamos, y si requerimos peritos extranjeros, muy bien, pues habrá que traerlos, para que nos puedan colocar en blanco y negro las cosas, hacer el seguimiento a la ruta del dinero, en qué segmentos se encuentran, de tal forma que podamos hacer una buena investigación. Hay que apoyar a la Fiscalía. Yo pido
a la policía, pido yo al gobierno, al ejecutivo, que no se escatimen en recursos. La Fiscalía necesita recursos para poder enfrentar a este grave problema que tiene hoy en día el país. Se acaba de hacer una demostración de lo que usted reclama, bastante eficiente, con la intervención a Peter Ferrari, porque ha sido un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y Policía Nacional. Así es, ¿cierto? así es. De tal suerte que ya ahora va a permanecer 7 días más y probablemente ahí se quede ya el tiempo que también el juez, porque nadie hace una fortuna de $600 millones de la noche a la mañana. Ahora, esta fuerza de tarea tiene que generarse y que con los recursos, los peritos, cada uno en su área, porque también tiene que estar en esta fuerza de tarea la unidad de inteligencia financiera, para que coayude a que podamos sacar nosotros todo un perfil de la investigación que se va a hacer y llegar hasta el final de todo este grave problema que tenemos. Sí, ahí hay algo muy importante que ha dicho el congresista y se trata de los recursos que maneja la Fiscalía. Yo estuve escuchando la memoria en mi región el día de anteayer, de la Junta de Fiscales, y en verdad el presupuesto que maneja Arequipa. Sí. El presupuesto que manejan realmente en verdad, da mucha pena, porque no manejan presupuesto, o sea, su presupuesto es tan ajustado. Y yo creo que esto respondía también a los intereses de los gobernantes de turnos que han estado implicados de pronto. ¿Por qué? Porque si nosotros no potenciamos, no fortalecemos a la Fiscalía, que es un ente tan importante en esta investigación de este tipo de delitos, entonces eso seguramente es lo que pretendemos. Pues mientras más débil, menos hacen. Y estamos viendo que ha habido corrupción en el gobierno pasado, sí ha habido. Y esos presupuestos, obviamente, como dice el congresista, tienen que incrementarse. Tenemos que tener fiscalías, poderes judiciales completamente fortalecidos económicamente, logísticamente. Tienen que tener instrumentos para que puedan trabajar, herramientas de apoyo, cursos de capacitación de alto nivel. El fiscal coordinador superior Chávez Cotrina, yo lo tuve acá el otro día conversando, y me decía que si no hay presupuesto, el Ministerio Público está atado de manos, ¿no es cierto? Y además decía, imagínense que mis fiscales se tienen que salir a hacer diligencias tomando un tico, porque ni móviles tienen. Imagínense, cuando es estratégico la intervención rápida. Y también en los fiscales, el trato que se les da. Por ejemplo, en una sala tenemos 2 titulares y un provisional. Los titulares ganan alrededor de 9.000 soles y el provisional, que hace el mismo trabajo, las mismas horas, gana 3.000. Sí. O sea, ahí hay un desbalance. Totalmente de acuerdo. Las amenazas que están recibiendo. Sí, claro, eso también, ¿no? Ahora, este presupuesto que ha anunciado el presidente y el presidente del Consejo de Ministros, darle recursos, no ha dicho los montos tampoco. Claro, no se ha dicho montos, pero me imagino que dentro del plan estratégico que tiene la Fiscalía debe estar determinado cuánto es lo que ellos necesitan. Que tampoco le deben dar pues ajustadito, ¿no? No, hay que darles. No, pero eso va a obedecer a requerimientos. Obviamente el gobierno está muy comprometido con esta situación. Tú has dicho una gran cosa. A veces, pues, no se quiere otorgar recursos, como pasó en el gobierno anterior. Que, por ejemplo, la ley de crimen organizado, que cuánto costó articularla y la sacamos. Estaba Marisol Perestello, la presidenta de la Comisión de Justicia. Y hasta ahora le están debiendo plata al Ministerio Público y al Poder Judicial. Le están debiendo plata de ese presupuesto exclusivamente para tema de crimen organizado. No, es increíble, increíble. Entonces, por eso vemos fiscales en Tico, vemos a la policía, obviamente, que también tiene problemas de equipamiento, claro, tiene problemas en criminalística, porque deberíamos tener nosotros. El Perú es un país que tiene un presupuesto que supera hoy en día los 148 pero hay que ver millones también, de soles. hay que ver, amigos, el costo-beneficio. Sí. Es decir, si yo voy a invertir para combatir el delito y la organización criminal, porque muchos de estos dineros a veces le sacan la vuelta al Estado, ¿no? No pagan los impuestos. También, por ejemplo, ¿no es cierto? Evaden impuestos. Entonces, si se invierte bien para combatir el delito, la sociedad va a estar más protegida, el Estado va a ser mucho más fuerte. Entonces, creo que en costo-beneficio
un mejor presupuesto ayudará más. Ayudará, pero por Totalmente de acuerdo, supuesto, ¿no es cierto? por supuesto. Y nosotros tenemos que hacer estas fuerzas de tarea, tiene que ser cada día, cuando tengamos problemas graves de criminalidad, tenemos que acostumbrarnos a trabajar así. Las famosas task force que usted ha mencionado se usa mucho en la justicia americana. Así es. ¿No es cierto? Así es. Tanto en la parte operativa del FBI, ¿no es cierto?, como en la parte de los fiscales. Ahora, congresista, ya estamos prácticamente por terminar. ¿Qué mensaje habría que darle a los ciudadanos? Porque finalmente acá se trata de que los ciudadanos también se comprometan, ¿no? Porque a veces la gente pasa el tiempo, solo que esto ha venido de Estados Unidos, ha impactado, ¿no? Porque ya era una cosa casi comprobada, ¿no? Mejor dicho, comprobada porque hay una negociación entre los delincuentes y las autoridades norteamericanas. Entonces, ¿qué habría que decirle a la población para que se comprometa más respecto a la seguridad integral del país, a la seguridad ciudadana, a la lucha contra la coime, la corrupción? ¿Qué habría que hacer? Yo creo que hoy en día tenemos una población mucho más atenta a los problemas nacionales. Tenemos una población que participa. Vía las redes hay opiniones, apreciamos punto que uno llegue. La conversación está allí de esos problemas que se tienen. El tema de la inseguridad, el tema político, el tema de macrocorrupción que significa Odebrecht. Entonces, apreciamos ya una ciudadanía que participa y eso es importante. Porque en algunas otras oportunidades, o hace unos años atrás, la participación de la ciudadanía era muy escasa. Hoy en día no. Hoy en día la ciudadanía quiere la verdad. Y es por eso que este es un mensaje a quienes hoy en día se tiene la responsabilidad del Estado. Claro, y las redes sociales ayudan mucho, ¿eh? Ayer estaba viendo las redes sociales, la gente como medio convulsionada, ¿no? Sí. Reclamando al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial mayor compromiso. Yo voy a más. Creo que esto no hace sino poner en la mesa un tema muy importante. Hablamos mucho de la lucha contra la corrupción, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que es hora de mirar también a las autoridades, gobiernos regionales, gobiernos locales, que la ciudadanía ayude a denunciar. Nosotros sabemos que existen las comisiones. Perfecto. ¿Para qué nos vamos a cegar y vamos a decir que no? Existe, porque incluso hemos tenido procesos Tengo abiertos. que terminar lamentablemente. No, pero sí. en los gobiernos regionales se cobran porcentajes en algunos gobiernos y ha quedado La voy a demostrado. invitar para hablar de eso también. ¿Ah? Pero creo que la ciudadanía tiene que denunciar y tiene que ser protagónica en este tema. Ha sido un gusto, un honor Gracias. Conversar con ambos. No, Gracias, congresista Salazar, gracias, congresista Choquebanca. Queridos amigos, lamentablemente el tiempo en televisión es así, corre rápidamente el reloj y se nos va el tiempo. Desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.